Vamos a darle grabar. Ya estamos grabando la clase de hoy, entonces recuerden que vamos a, después de que termine esta sesión, ponerla en YouTube y yo más tardecito le voy a compartir el link. Voy a hacer un apartado en mi página web personal para que también ahí esté todo el material de las clases y puedan verlo aparte de WordPress. Vamos entonces, compartir pantalla y compartir la página de Chrome. Listo. Jóvenes, lo que hemos aprendido hasta el momento de funciones es lo que vamos a poner en práctica desde este momento del curso y todo lo que quede de él. Bien, entonces vamos a darle bien duro a lo que hemos aprendido de funciones, como se ven en el gráfico, cómo pasarlas a forma gráfica también, entre muchas otras cosas. Y vamos a comenzar entonces con la materia que yo les dije que le daba nombre a uno de los 3 contenidos principales del curso, que es límites. Bien, entonces hoy vamos a aprender qué es el concepto de límite, analizándolo de manera intuitiva con límites de sucesiones. Bien, luego de eso podemos saltar a límites de funciones. ¿Qué necesitan para aplicar bien este concepto? Un poco de álgebra, y cuando veamos el límite de funciones vamos a ver también, por supuesto, qué ocurre con las funciones en estos casos. Bien, entonces, límite es un concepto que tiene una definición matemática bien estricta que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, pero que antes de eso tiene una definición intuitiva. O sea, ustedes pueden sentir más o menos cuál es la definición del límite, o cómo se ve un límite. Y de hecho, ustedes, si es que tienen las habilidades matemáticas suficientes, pueden ya verlo en esta imagen de acá. Si es que no lo hacen, no es tan grave, porque, como les dije, no lo hemos visto todavía. Pero si pueden hacerse una idea desde solamente esta imagen, excelente. Van a poder adelantar un par de cosas. Bien, entonces leemos acá. Si usted entiende qué significa lo que es que los valores de una secuencia de función se acerquen a un valor fijo o previamente determinado, entonces ustedes ya entienden intuitivamente qué es un límite. Bien, entonces entienden la idea intuitiva, no es ninguna definición formal, pero es para que entiendan qué son, cómo se ven. No vamos a aprender hoy cómo se calculan ni nada de eso. Bien, solamente vamos a aprender cómo se ven o cómo se comportan un poquito. Por eso lo de idea intuitiva. Bien. Y vamos a verlo con algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber, por ejemplo, algunas sucesiones o algunas funciones que crecen y nunca se acercan a un valor determinado. Por lo tanto, esas sucesiones no tienen límite porque siempre van a estar creciendo. Va a haber algunas sucesiones o funciones que a medida que se vayan acercando a un valor para X, la función se va a ir acercando también a otro valor para Y. Todo eso entonces es lo que vamos a estudiar cuando veamos los conceptos de límite. Bien. Entonces, veamos el ejemplo de la siguiente sucesión. Una sucesión, como dice aquí el pie de página, podemos definirla como una función evaluada solamente en los números naturales. Bien, van a estudiar también este concepto cuando están en la universidad, si es que deciden entrar a la universidad y si tienen ramos de cálculo o de precálculo. Bien, entonces una sucesión que ustedes pueden imaginarse, y en principio podrían imaginarse cualquier sucesión, yo elegí esta porque funciona bien para el ejemplo, es la sucesión que está anotada acá. 1 más 1 partido por n y todo eso elevado a n, donde n va a tomar distintos valores de números naturales, porque eso es una sucesión, como dice el pie de página. Una sucesión, perdón, es una función a la que evaluamos solamente para n naturales. Entonces aquí vamos a poner n igual 0, n igual 1, n igual 2, etc. Porque esos son los números naturales. Vamos entonces a darle esos valores. Y aquí en esta tabla tenemos justamente los valores para eso. Déjenme... Ahí deberían poder ver todo. Admitir a las personas que van llegando y ya. Súper. Entonces, a esa función, a esa expresión que teníamos, que era 1 más 1 partido por n y todo eso elevado a n, le vamos a dar valores para distintos valores de n. Entonces, cuando n es 0, el valor de esta expresión está indefinido, porque aquí estaríamos dividiendo por 0. Y ya sabemos que en matemáticas no vamos a dividir por 0. Entonces, por lo mismo decimos que este valor es indefinido. Luego, n igual a 1. Cuando n vale 1, tenemos 1 más
1 partido en 1, o sea, 2 elevado a 1, y por lo tanto el valor de esta expresión, cuando n vale 1, es 2. Y así podemos ir haciéndolo con distintos valores. Cuando n vale 2, sería 1 más 1 medio, o sea, 3 medios, y 3 medios elevado al cuadrado es 9 cuartos, que es esta expresión de acá. Y lo mismo, 3, 4, 5, etc. Y ustedes podrán pensar, miren, cada paso que estamos dando, a cada n que aumenta, vamos aumentando el valor de esta expresión. Primero partimos con 2, después 2,25, después 2,370 periódico, después 2,44 y otros decimales, 2,48, 2,52, 2,54, 2,56, 2,58, 2,59. Y al parecer esto va creciendo siempre a medida que aumente el n. Pero, si le ponen ojo, se pueden dar cuenta que esto crece cada vez más lento. Y de hecho, si es que aumentamos nuestro n mucho, pasamos de 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10.000, para valores de n muy grandes, el crecimiento va siendo cada vez en cifras decimales más chicas. Aquí, por ejemplo, el cambio era en la unidad. En la unidad, cambia la unidad y así. Bien, Hernán Ibáñez está intentando unirse acá. Hernán, le voy a mandar un mensaje. Hernán se debe haber confundido de electivo. Bien. Cristóbal Moya, por favor, no se haga el chistosito, no le resulta. Entonces, si es que vemos, si aumentamos los números, el valor de n, el numerito que obtenemos, el valor de la asociación, es cada vez más grande. Pero cada vez va creciendo más lento. Y eso lo podemos ver en un momento en el gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, esto en un momento llega hasta un techo. No puede crecer más que esto, y a medida que vamos aumentando los valores de n, nos acercamos mucho, mucho, mucho a un mismo valor. De hecho, después de esto, ¿cuánto es? Es 1 millón. Cuando n es 1 millón, esto ya no cambia para las primeras 5 cifras decimales. O sea, va a cambiar a la sexta cifra decimal y así. Bien, entonces, todos estos valores, lo que decimos es que tienden a un valor que está predeterminado, que ustedes más adelante van a entender cómo es que se llega a ese valor. No es que tienen que saber en este momento cómo es que llegamos al valor al que tienden, que ese le llamamos, al valor que tiende, es el valor del límite de esa expresión. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Como pueden ver, los valores crecen constantemente, pero para n muy grandes solamente cambian los decimales más pequeños. ¿Ok? De hecho, a medida que n se va haciendo infinitamente grande, o se va acercando a eso, porque en matemáticas no podemos tener infinitos, y de hecho vamos a hablar de eso en un ratito más, el valor de la expresión se acerca, pero nunca llega a ser eso, se acerca a 2,7, 18, 28, 18, 28, 4, 5, 9, 0, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 6, 0, 2, 8, 7, 4, etc. Es un número irracional que por lo tanto tiene infinitos decimales y no se repiten nunca. ¿Bien? Eso es entonces lo que significa intuitivamente que exista un límite de una sucesión para cierto valor. Mientras más grande es n, más nos acercamos a ese valor. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer el n cuán grande queramos para acercarnos lo más que ustedes quieran nuevamente a ese valor. Entonces, ese es el concepto intuitivo de límite, y si queremos estudiarlo en la notación de límites, que es a lo que yo quiero que nos acostumbremos, y que de hecho ustedes lo pueden encontrar en los libros que tengo de recursos, es esta, que es el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, es ese número que está ahí. Isaac tiene una pregunta, adelante. Sí, profesor. Decía lo que decía aquí. Dice que pero para n muy grandes solo cambian los decimales. ¿Eso es lo que dice? Decimales pequeños. Sí, ¿No es el caso? sí, pero para n muy grandes solo cambian los decimales más pequeños. Entonces, si te fijas, ¿sí? ¿Y por qué cambian los decimales pequeños ahí? Porque mientras más, porque cuando pasas, por ejemplo, de 1 a 2, el cambio en el número que está dentro es muy grande. Así que el salto del resultado
va a cambiar en los decimales más grandes, que son los que valen más, entre comillas, del número. Mientras que en los decimales más chicos cambian cuando ustedes pasan entre n más grandes o dan más saltos entre n, porque entre saltos de números consecutivos para mayores n el cambio no es tan grande. Bien, Tamara pregunta, no, pero antes hay otras personas con la mano levantada. Simón. Profe, entonces ese valor de AN que creo que hemos visto antes, ¿eso va a ser vital para entender lo que tenemos que hacer ahora después? No, este es solamente un ejemplo. Aquí lo importante es el concepto de límite, que ustedes se pueden acercar mucho a un valor. Y a medida que va aumentando la n, se acercan mucho, mucho, mucho a un valor. Ya, gracias. Bien, Tamara pregunta, ¿cómo sabemos cuando estamos en el valor límite? Ah, muy buena pregunta. Va a haber algunos límites en que tú no puedes llegar al valor nunca. Bien, como por ejemplo este valor exacto con todos los decimales, el valor exactamente, tú no vas a llegar nunca para ningún n. Por eso se habla del límite cuando n tiende a infinito, porque nunca vas a llegar al infinito. No puedes evaluar una expresión en infinito. O sea, tú no puedes meter aquí infinito. No, infinito es un símbolo, es una representación. Entonces, en este caso nunca se llega. Hay otros casos de los que sí se llega, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos límite de funciones, perdón, que deberíamos hacerlo mañana. Cristian Toledo. Bueno, perdón por preguntar esto, pero le quería preguntar, porque llegué tarde, el tema de la fórmula esta de lin, de n, es de infinito. No hemos aprendido cómo calcularlo. Este es solamente No, para estudiar el pero concepto. ¿qué en cierta forma? Ah, esto es una sucesión. Esto de acá. Es una sucesión a la que le metemos distintos valores de n. Entonces, a medida que el n es más grande, te acercas cada vez más a ese valor. Y de hecho, la definición, esto es una definición de cuánto es el límite de esta expresión, que es un número bastante famoso, que quizá lo puedan conocer. Si lo conocen bien, si no lo conocen no hay problema, pero es un número bien famoso que va a aparecer varias veces a lo largo del curso. Ya. Déjenme acomodar un poco más las cosas y ya creo que ahí estoy. Ahí no les toca nada. Bien, entonces aquí hay algunos conceptos que yo ya les había mencionado. Sin embargo, note que no se puede evaluar esta expresión en el infinito, porque infinito no es un número, sino que es un concepto matemático que expresa un número más grande. No existe el número más grande tampoco, porque ustedes piensan en el número entero más grande que a ustedes se les ocurra, y ustedes a ese número pueden sumarle 1, pueden duplicarlo, pueden elevarlo al cuadrado, pueden elevarlo a sí mismo, y al número resultante también pueden hacerle todas esas cosas. Así que no existe el número más grande. Bien, Cristian, creo que tienes que mutearte nuevamente, a menos que tengas otra pregunta. Bien, entonces por lo mismo usamos el límite, que es una técnica que nos permite acercarnos a un valor, pero no necesariamente llegar a él. De hecho, como este es un número irracional, no hay manera de replicar todos los valores decimales que tiene el número. Y si ustedes lo hacen en la calculadora, lo va a cortar en 10 decimales o algo como eso. Entonces, para tener todos los valores es imposible llegar a él con una expresión matemática exacta. Y se tienen que usar estos casos de los límites. ¿Por qué no existe un número más grande? Por cómo están construidos los números, nada más. Siempre vas a tener un número que pueda tener un sucesor. No existe un limitante o un techo para el valor que puedan tener los números. Es una pregunta incluso filosófica más que matemática, aunque en realidad la matemática es filosofía. No tienen problemas con mi audio. Hay algunas personas que están preguntándome por el audio. Díganlo en el chat si es que tienen problemas. Fabiana dice que no. Es la única persona que responde, así que no sé si el resto no está escuchando, está poniendo atención, o el problema es de mi lado. ¿Se escucha bien, tío? Gracias, Macaulay. Ya. Excelente. Entonces, el concepto de límite, para recapitular esta parte, es excelente. Quizá hay un poco de retraso nomás, porque ahora están llegando todas las respuestas. Entonces, el concepto de límite es ver a qué valor se aproxima
una función o una expresión cualquiera. Y la gracia es que, independiente de que esa expresión llegue al valor exacto, nos podemos acercar cuanto queramos a ese valor. ¿Bien? Entonces, para cerrar ese ejemplo, esa definición con este ejemplo, para ningún valor de n podemos llegar a replicar todos los valores decimales de este número, porque para replicar todos los valores decimales tendríamos que poner un número infinitamente grande, pero como no podemos hacer un cálculo con un número infinitamente grande, lo que usamos es el concepto de límite, que es, nos vamos a acercar cuanto queramos, vamos a simular que nos acercamos en realidad a ese número. ¿Bien? Vamos a ver esto gráficamente ahora. Bien. Entonces, vamos a ocultar esto de acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una función que grafica la sucesión del primer ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos 1 más 1 partido por x elevado a x. No pesquen esta parte, aunque lo más probable es que yo la pueda sacar. Lo voy a sacar. No pesquen lo que pasa antes de x igual a 0. Aquí tenemos nuestra función, entonces, que, si se fijan, replica los valores que teníamos antes. Entonces, cuando esta función, cuando tenemos x igual a 1, el resultado de esta función es 2, porque se hace el cálculo que habíamos descrito antes. Cuando x es igual a 2, teníamos, casi lo estamos chutando, 2,25. Cuando x vale 3, tenemos el número periódico que teníamos antes, y así. Cuando x vale 4, 5, y lo pueden ver en la tabla que teníamos antes. Isaac tiene una pregunta. Sí, profesor. Respecto a lo que dice acá, ¿por qué la línea se va como de forma circular? ¿Eso qué significa? ¿A qué te refieres con que la línea de forma circular? Por el resultado que sale abajo. ¿Cuál resultado que sale abajo? El resultado de 1 más partido en 1 elevado a x. ¿Sí? Sí, ese es lo que está siendo graficado acá. ¿Y eso porque está elevado a 2? No está elevado a 2, está elevado a x. Ah, ya. Sí. Lo que tú quieres decir entonces es que esto tiene una línea curva. Porque las únicas funciones que dan líneas rectas son las lineales. Y esta no es una función lineal. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Por mientras no pesquen esta parte de acá. Esta parte es la del segundo ejemplo, como dice acá. Entonces estamos viendo el primer ejemplo. Para distintos valores de 1 y... Para distintos valores de x, encontramos distintos valores de la función que son los de la tabla. De hecho, esto lo podemos transformar a tabla. De 0 en adelante, si ustedes se fijan, nos dan los valores que teníamos antes. Entonces, si ustedes se fijan, la función crece, pero va creciendo cada vez más lento. Lento. De hecho, aquí yo lo puedo hacer una X en configuración. El eje X lo vamos a poner desde menos 0,5 a 10 millones. No lo vamos a dejar hasta 1000. Y el eje Y lo vamos a poner desde menos 0,1 hasta 3. Entonces, si ustedes se fijan, los valores de la función y por lo tanto los valores de la expresión se aplanan bastante rápidamente. Para 0 no está definida, para 1 vale 2, para 3 vale, para 2 vale 2,25, pero esto se frena bastante rápido. Deja de crecer. Y de hecho se acerca cada vez más a este valor que teníamos antes. Bien, para 1000, para valores cercanos a 1000 es 2,716. Así que esto le ponemos un par de ceros más, vamos a ponerle harto cero. Bien, acá. Entonces, cada vez más se acerca al valor de 2,718. Aquí muestra después del 8 un 3 porque lo que hace es aproximar. Bien. Entonces, eso significa que esta sucesión tenga un límite y el valor de ese límite existe. Porque todos los valores se van aproximando a un valor que está bien determinado y que en este caso está bien definido, que es esa expresión decimal de 2,71828, esa de ahí.
Entonces, cuando una expresión tiene un valor límite y los valores de esa expresión se acercan a ese límite, se dice que esta expresión converge, que de hecho eso lo vamos a aclarar después de escuchar esta pregunta. Simón Muñoz, adelante. Profe, entonces lo que está diciendo es que estamos viendo hasta el número límite, que es el número como un número objetivo que sale de los ejercicios, pero cuando llegamos a ese número límite, ¿qué pasa? No pasa nada, no tiene por qué pasar algo demasiado espectacular. O sea, pero ese sería como el límite, y después podemos pasar de ese límite, pero entonces los números ya no serían lo mismo. ¿A qué te refieres con que los números no serían lo mismo? O sea, porque dice que, por ejemplo, el número es menor que este número y mayor que este otro número. Pero si llegamos a este otro número, ¿puede seguir hacia adelante? En este caso no, porque en este caso, esta expresión, los números siempre van creciendo, pero tienen un techo. Entonces ese techo es el límite de la expresión. Y los números no pueden pasar de eso. Ah, ok. Ya, eso. Isaac tiene otra pregunta en el chat que la voy a leer acá. No todos los números tienen un valor determinado. No, bueno, todos los números tienen un valor determinado. Lo que puede pasar es que las expresiones no tengan un valor determinado en algunos puntos. Tamara dice, ¿qué se requiere para que no se aplanen tan rápido los valores? Que tenga otra expresión, por ejemplo, no sé qué puede ser. A ver, vamos a ver si es que en este mismo ejemplo tenemos otro. Por mientras vamos a volver acá y... No tengo otro ejemplo acá. Bueno, puede haber otras expresiones que los valores no decrecen tan rápido. Pero no lo sé. No sé si es que hay no creo que haya algún criterio en general para eso. Pero para distintos ejemplos vamos a ir viendo que los valores crecen o decrecen más rápido o más lento. Bien, y de hecho se puede estudiar también eso, si es que los valores llegan más rápido a un valor o no. Ya, entonces, cuando existe que los valores se aproximan, que el límite de una asociación existe y los valores se aproximan a eso, se llama convergencia. Bien, y ustedes pueden haber encontrado, por ejemplo, esa palabra en varios contextos. Por ejemplo, hay un movimiento político que se llama Convergencia Social, que reúne a varias personas que tienen ideas políticas similares, se supone, dentro de un mismo grupo, y por eso se llama convergencia. Entonces, converger quiere decir que los valores se agrupan en torno a uno. En este caso, en matemáticas. En general significa, justamente, es una agrupación de objetos, cosas, valores, etc. Y el antónimo, si es que alguien lo conoce, por favor, póngalo en el chat, porque el antónimo es justamente lo que ocurre en otros casos. Excelente. Fabiana sabe el antónimo. El antónimo es divergencia. Eso ocurre cuando una expresión, o los valores de una expresión no se acercan a un mismo valor y divergen. En esa expresión no tiene un límite, que lo vamos a ver en un momento. Bien. Entonces, otro ejemplo con una sucesión, y después vamos a pasar al de funciones, muy probablemente mañana. Consideremos esta sucesión. Es menos 1 elevado a n partido en n. La que vamos a evaluar nuevamente para distintos valores naturales del número n. Cuando n es 0, esto no está definido porque estaríamos dividiendo por 0. Cuando n es 1, menos 1 elevado a 1 es menos 1, y cualquier número dividido en 1 es menos 1 también, así que ese es el resultado. Cuando n es 2, el menos 1 va a estar al cuadrado, y como es un número negativo, elevado a una potencia par, queda positivo. Así que sería 1 partido en 2, o sea, 1/2. Aquí está como decimal. Y es el mismo proceso para el resto. Bien, ustedes entonces continúen con valores de n más grandes y pueden comprobar que en este caso ocurre lo siguiente. Antes de bajar, pregunta por ustedes. ¿Cuál es el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito? Basado en este comportamiento. Cada vez que el n sea más grande, ¿a cuánto se van a acercar los valores de esa expresión? Pueden probarlo, pongan en sus calculadores. ¿Qué pasa cuando el n, en este caso, no sea 10, sino que sea 100, o 1000, o 1.000.000? Lo bacán de las calculadoras o los computadores que permiten hacer eso. Entonces, antes de continuar y mostrarles un poquito más abajo, pueden ustedes probar justamente eso. ¿Qué pasa para distintos valores de n, pero más grandes que estos? Y esa es una manera, de hecho, una manera de calcular cuáles son los límites de sucesiones. Esta es la manera de hacerlo, entre comillas, la fuerza bruta.
Mientras que mañana vamos a ver, luego que veamos el concepto de límite de función en el primer bloque, podemos ver cuáles son los criterios para cálculo de límites. Entonces, si ustedes pensaron, la verdad es que aquí estoy dividiendo cada vez por un número más grande, entonces esa división va a ser cada vez más chica. Por lo tanto, el límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, debe ser 0. Felicitaciones, están en lo correcto, si es que pensaron eso. Así que dense una palmadita en la espalda. Bien, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que teníamos antes es 0. Porque no hay ningún valor, fíjense, no hay ningún valor para el que yo pueda poner acá en n y que esto me dé exactamente 0. Entonces, eso reafirma la idea anterior de que un límite no es el valor exacto de una expresión, sino que es el valor al cual se van acercando esos valores. Bien, entonces, en este caso, cuando n tiende a infinito, esto es igual a 0 porque vamos a estar dividiendo cada vez por algo más grande, y siempre que dividimos por algo muy grande, el resultado va a ser algo muy chico. Isaac, pregunta. Sí, profesor. ¿Por qué n se va acercando los valores? ¿A qué valores? Por ejemplo, si aquí le dio resultado 0, es por eso. A eso me refiero. A ver, si es que entiendo bien tu pregunta, eso es porque a medida que ustedes van haciendo el n más grande, los valores de a sub n, o sea, a de a n, de la expresión se van haciendo cada vez más chicos. Si ustedes se fijan, parten con menos 1, después 0,5, menos 0,3 periódico, y así. Así que ustedes ponen aquí valores como 10, en vez de 10 poner 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, se van a dar cuenta que los valores que obtienen son cada vez más chicos. Por lo tanto, como los valores que obtienen se van acercando a 0, decimos que el límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, o sea, los valores que se acercan, perdón, el valor que se acerca a esta expresión, a medida que n se va haciendo más grande, es 0. ¿Eso siempre a medida que n se va haciendo más grande? En este caso sí. Hay otras expresiones que no. Ah, ya. Bien, una vez me pasó que Tamara dice en el chat, una vez me pasó que estaba calculando y sucedió algo raro, por ejemplo, me dio 1, 2,5, 2,655, 2,711, 2,444, 2,5, 2,655 y después números normales. ¿Eso puede pasar o lo calculé mal? No sé, necesito más información. ¿Qué estabas intentando hacer? ¿Qué estabas intentando calcular? Simón Muñoz tiene una pregunta. Entonces, por lo que entiendo, el límite sería que uno calcula un número y mientras estemos avanzando en esos cálculos, se está acercando como un número, a cierto número, y el número ese que se está acercando es el número límite. Exactamente, esa es justamente la definición del límite. A medida que yo hago mi n, en este caso, cada vez más grande, o sea, yo me acerco a valores cada vez más grandes, el resultado de esta expresión se acerca cada vez más al valor límite. Entonces el límite sería que estoy calculando el número justo al lado del... Bueno, por ejemplo, estoy viendo que es como 0,5 y estoy retrocediendo de 0,3. Sería como ese número, el 0, el que está al ladito. En este caso sí, pero esto podría ser tender a otro número. Bien, en este, claro, en ambos casos se dan cuenta que a medida que van aumentando el n, los números que van cambiando no son el número de la unidad o el número de la decena, sino que son cada vez los decimales más pequeños. Eso es lo que estaba explicando. Por ejemplo, entonces me imagino que a eso te refieres con el número que está al ladito, que el 0 no cambia. Eso. Ya, sí. Y para el ejemplo del 2 sería como el 2, como un número cercano a 3 o algo así. Sí, sí, puede pasar que haya distintos valores. Yo después les voy a mandar algunos ejercicios para que ustedes vean qué es lo que ocurre. Ya, Tamara dice que lo que estamos haciendo, ¿esto de acá te refieres? ¿A la tabla del primer ejemplo? A ver, 2,5, 2,655, 2,4. No sé, te voy a mandar después voy a compartir después una calculadora en la que pueden meter cualquier n
y después lo vamos a compartir. Profe, ¿cuándo voy a subir este documento? Lo voy a subir ahora a la tardecita, pero les quería hablar después cuando terminemos con la materia de otras vías que vamos a tener de comunicación. Tamara dice, no es un ejemplo aparte. Qué raro. Después mándame un correo y lo revisamos. Bien. Entonces, para complementar lo de este ejemplo, veamos qué pasa gráficamente. Aquí vamos a Desmos. Ahí tenemos nuestra expresión. 1 menos 1 partido en A partido en A. Elevado a, perdón. Vamos a poner N. Para que sea más claro. Lo teníamos con N y esto lo vamos a poner N. ¿Ya? Entonces, cuando N vale 0, está indefinido. Bien. Cuando N vale, lo vamos a dejar de 0 a 10. Cuando N vale 1, es menos 1. Cuando N vale 2, es 0,5. N vale 3, menos 0,3 periódico y así. Y así es como yo creé la tabla que teníamos antes. Ahora bien, para ver cuál es la tendencia, cuando N es más grande, no basta hacerlo hasta 10. Podemos hacerlo hasta 100. Entonces, si ustedes se fijan, ahí los números van haciéndose cada vez más chicos, cada vez más chicos. Obviamente, algunos de estos números tienen un signo negativo, pero pueden imaginarse para dónde va, y de hecho lo vamos a aclarar en un momento. Entonces, cuando llegamos a 100, esto vale 0,01. Y si aquí ocurre nuevamente lo que pasaba recién. A medida que vamos aumentando el n, los decimales que van cambiando son cada vez decimales más chicos. Entonces, cuando estábamos entre 0 y 10, o entre 0 y 10, teníamos cambios en la décima. Cuando pasamos a 100, teníamos la centésima. Cuando pasamos a 1000, tenemos cambios en la milésima, y así. Ahora que llegamos a 10.000, tenemos cambios en la 10 milésima. ¿Sí? Entonces, ahí ocurre nuevamente que los cambios se pueden ver, pero están cada vez en decimales menos importantes, ¿bien? Más a la derecha del 0. Y si vemos qué es lo que ocurre en este caso, lo que pasa es lo siguiente. Estos son, para distintos valores de n, los valores de la función. Para 1, la sucesión vale menos 1. Para 2, la sucesión vale 1 medio. Para 3, la sucesión vale menos 1 tercio. Y así. Si ustedes se fijan, gráficamente, todos los valores se van acumulando alrededor de un solo valor. Y ese valor es la línea horizontal, que es el valor 0. Muy bien, entonces esta es una manera gráfica de ver cuál es el límite de una sucesión, porque a qué números se están acercando los valores. Dicho esto, pregunta para ustedes, y pónganlo en el chat. Si es que tenemos esta función que está aquí, la función de la línea roja. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 0? A ver si es que entendieron los conceptos básicos los conceptos fundamentales, perdón, de esta clase. Cuando hablamos de límites, ¿a qué valor se acercan los componentes de los valores de una sucesión o de función? Entonces, tenemos esta función acá, que se grafica con la curva roja que está acá. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0? Bien, por mientras que ustedes lo piensan, vamos a responder. ¿Siempre los valores se acumulan en un solo valor? No, no siempre. Tenemos otras sucesiones, por ejemplo, esta misma que teníamos antes, si es que no estuviera dividida por n, los valores serían menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces esos valores van cambiando siempre y no se acumulan alrededor de uno solo. Profe, ¿cuál es la diferencia de una sucesión y una función? Una sucesión está definida solamente para valores naturales. Entonces cualquier función tú la puedes transformar a sucesión siempre y cuando la evalúes solamente en números naturales. Tamara Krautfurs tiene la respuesta correcta. El límite de esta función, cuando x tiende a 0, es igual a 12. Porque a medida que yo me estoy acercando al valor de x igual a 0, los valores de esta función se acercan a y igual a 12. Pero ustedes no pueden evaluar esta función en 0, porque si lo meten estarían dividiendo por 0. Entonces aquí aprendemos, o vamos a aprender mañana, porque esto es un spoiler de lo que vamos a hacer mañana y las próximas clases, cuáles son los
métodos que tenemos para calcular algunos límites. Y aquí vamos a aprender lo que querían ustedes tanto aprender, que les voy a mostrar, que es dividir por cero. Porque no podemos ponerle 0 acá, pero vemos que se acerca peligrosamente a 12. Entonces, ese es el concepto de límite de función que vamos a explorar con más calma mañana. Bien, entonces, voy a mostrarles otras cosas aquí en compartir pantalla. Esto no es directamente parte de la clase, pero para que sepan. Bien, Cristian, sigue sin entender. Si es el límite de funciones, no te preocupes porque no he explicado nada de eso. Entonces, yo les compartí a la gente de cuarto medio, les voy a mandar un link a la gente de tercero también, en un rato más, que esta carpeta que dice clases, vamos a poner todos los archivos que yo he compartido para las clases, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se meten a la carpeta de electivo, aquí están los documentos que yo les subí a webclass las semanas pasadas, que no tuvimos clases presenciales, ¿bien? Es ahí donde también está el archivo que yo ya les compartí, que estábamos viendo en la clase de hoy. Aparte de eso, también les he compartido el link de YouTube, donde están quedando las clases grabadas, y todo eso, aparte de ponerlo en webclass, voy a hacer un apartado en mi página web personal, que les voy a compartir también, donde van a estar todos esos archivos y quizás algunos otros materiales, y ahí también están los datos de contacto, si es que quieren escribirme al correo y no lo tienen, todo eso lo pueden encontrar ahí. Bien, así que vamos a tener hartos medios de comunicación y ustedes van a poder revisar por varios medios posibles qué es lo que hemos estado haciendo. También les voy a poner también voy a poner las páginas de los libros de lectura complementaria para que puedan complementar, valga la redundancia, el material que hemos visto hoy, en los libros que dicen precálculo y cálculo, y hay varias cosas interesantes que ustedes pueden ver. Bien. Entonces, jóvenes, ¿dudas antes de cortar el cast? Pueden escribirlas por favor en el chat. Si es que no lo hacen ahora, no se preocupen. Recuerden que pueden escribirme o dejar comentarios en la clase en YouTube cuando esté grabada. Con el cortar el cast... Ah, perdón, me confundí. Es que aquí en la casa tengo un Chromecast, entonces Profe. cortar el video ahora pongo el cast. Sí, un momento, Isaac tiene una pregunta. Isaac. Sí, profesor, quería preguntarle si el PowerPoint que nos mostró está en la aplicación de Google Drive. Ahí es donde Sí. está ese PowerPoint. Sí. ¿Me podría mandar el link, por favor, en el chat para instalarlo? Sí. Profe, ¿Sí? es que no sé si, o sea, no sé, como modo idea, podría ser como un momento en la clase para responder preguntas, así como un momento en la clase, para poder responder preguntas, porque igual, entre tanta pregunta, igual algunos se confunden mucho. Entonces, no sé, como idea. Ya, vamos entonces, si es que les acomoda, a ver, veamos qué dice el chat también. Si al chat le acomoda que dejemos momentos para preguntas, no sé, que hagamos uno a los 20 minutos de la clase y otros a los 10 minutos de la clase. Si es que les acomoda, por favor, manifiéstense. Ya, excelente, lo vamos a dejar así. Finalmente, Tamara dice, ¿se puede dividir con 0,1 normalmente como lo hacemos? Sí, se puede. De hecho, eso es una manera en que vamos a estudiar los límites de funciones. ¿Ok? Ya, entonces desde mañana lo que vamos a hacer es que, y no solo en esta clase, sino que en las otras clases de matemática y física también, vamos a dejar preguntas para 2 momentos de la clase, así que si tienen alguna duda, anótenla y después las hacen, ¿bien? Muy probablemente no sean dos momentos creo que puede ser muy poco. Lo voy a comentar con la profe Claudia. Ahora también le puedo pedir a la profe Claudia, si es que está, no está, sí está. Si es que sabe si es que esa metodología ha funcionado en otros cursos y en otras clases. En otras clases, sí, efectivamente los profesores dan un momento de cátedra, digamos así, ¿Sí? y hay momentos específicos para preguntas. Bien. Eso ha funcionado.
funciona Ya. en otra instancia. Ok, vamos a probarlo entonces acá a ver cómo funciona. Bien. Ya jóvenes, eso, espero que estén muy bien, aprovechen su tarde, disfruten si es que pueden, acérquense a una ventana, tomen aire fresco, el poquito solcito que hay, cuídense Muchas mucho, gracias, profesor. cuiden a sus familias y nos vemos mañana. Chao, Gracias, profesora profe, Claudia. que le vaya bien. Chaito. Cuídese.